Para el siguiente video, nuestro análisis se basará en el dispositivo La película Los colores de la montaña, escrita por Carlos César Arbeláez en 2011 y contrastado con la película Voces inocentes, dirigida por Luis Mondocchi, estrenada en septiembre del 2004, con el objetivo de analizar sus intenciones comunicativas y las relaciones intertextuales creadas en ambos discursos. A nuestro parecer, ambos dispositivos se relacionan mostrando el abuso de poder y enfrentamiento violento, generando muertes a causa de las diferentes políticas. Para poner un poco en contexto la situación que vamos a abordar, la película Voces Inocentes nos muestra una lucha entre el ejército y un movimiento llamado FMLN, creado por los mismos campesinos para combatir los abusos de poder que generaban los soldados reclutando niños desde los 12 años y llevándose a las niñas contra su voluntad, quemando las casas de los habitantes del mismo pueblo y allanándolas, maltratando a aquellos que no compartieran sus ideologías. Además muestra cómo la guerra recluta niños inocentes, obligándolos a dejar sus cuadernos y juguetes para enfundar un fusil. En cuanto a la película Los colores de la montaña, nos muestra una lucha de conflicto armado entre guerrilleros y paramilitares para la obtención del poder de esas tierras. Igualmente se muestra cómo por medio de la intimidación se forzaban entre ellos mismos a combatir las mismas ideologías. Este conflicto es desatado en medio de una escuela en donde cada día se va viendo cómo los pupitres de los niños van quedando vacíos por el desplazamiento que sus familias tienen que hacer a causa de estos enfrentamientos y de la guerra. Estas dos películas se basan en la historia contada a través de las vivencias de estos dos niños quienes son los protagonistas. Ambos dispositivos nos muestran la perspectiva de ellos en cuanto a lo que viven. A pesar de que ambas difieren en situaciones, lo que es claro es el miedo con el que los niños crecen y cómo la guerra poco a poco acaba con su niñez. Los marca dejando en cada uno de ellos un pensamiento de lucha, puesto que en ambos casos vemos como algunos niños solo ven la opción de ingresar a la guerrilla con el fin de enfrentar estos abusos por parte de militares y en busca de un mejor futuro. En estos dispositivos se puede observar un factor importante como lo es la educación. Evidenciamos cómo la profesora y el padre representan una figura de liderazgo, ya que con sus actos nos muestran su pensamiento opuesto con el fin de proteger los derechos de los niños, como lo es la educación y el querer vivir dignamente. Pero aún así logran ser callados por estos grupos subversivos al representar una amenaza para ellos. Si hacemos un análisis de ambos dispositivos, encontramos que en los dos la figura de autoridad abusa de su posición, impartiendo órdenes al pueblo que van en contra de los principios y de los derechos humanos, utilizando sus armas contra el pueblo y no a favor de este, ejerciendo sobre cada habitante intimidación y violencia. Por medio de mensajes amenazantes, ya fueran escritos o visuales, mostraban que si una persona no estaba con ellos era porque entonces estaba en contra de ellos y por esto los asesinaban, con el único objetivo de que compartieran sus mismos pensamientos y llevarlos a cometer masacres. Las figuras de autoridad juegan un papel muy importante en la sociedad, puesto que las decisiones que estos tomen determinan el rumbo de todos. Esto lo evidenciamos en el dispositivo Los colores de la montaña, cuando entre los mismos campesinos escogen crear grupos que acaben contra los paramilitares. Igualmente, también lo notamos en Voces Inocentes, cuando entre los mismos habitantes deciden oponerse a los militares y comenzar a acabar con ellos, debido a que las decisiones que estas figuras tomaban generaban discordias en el pueblo y estos no validaban sus actos. Sin embargo, la decisión de estos habitantes también generaba consecuencias, puesto que los hombres de cada familia que ingresaban a la guerrilla o al bando opositor abandonaban a sus familias dejándolos a la intemperie, dejando ese vacío de protección en el hogar, que causa que los niños crezcan con la idea de que ahora ellos tienen que ser el hombre de la casa, como lo dice Chava en Voces Inocentes, y se va creando un círculo en el que estos patrones de conducta se van repitiendo,
Es por esto que las decisiones que tomen estas figuras de autoridad son tan importantes. Estos discursos influyen directamente en la sociedad porque nos cambian el pensamiento de ver cómo es la guerra. En nuestro caso, al ver estos dispositivos sentimos dolor, sentimos nostalgia, sentimos rabia. Ver cómo hay personas tan frías que no les importa destruir familias, acabar con vidas, cambiar la niñez de un niño por armas, cambiar el pensamiento inocente por pensamientos de miedo. También indignación al ver cómo hay potencias que pudieron haber evitado tanta masacre pero decidieron ser indiferentes ante esta situación. Nos cambia la forma de ver la guerra porque si bien escuchamos hablar de ella, poco se sabe qué es lo que sucede en realidad, cómo las personas viven esto en el día a día. Ver el sufrimiento que padecen las familias ante tanta maldad hace que no solamente sepamos que hay bombas, que hay balas, que hay fuego, sino vemos a niñas, a familias huyendo, destruyéndose, escondiéndose con miedo y da impotencia el hecho de ver cómo hay países que aún siguen cometiendo estos masacres y cómo hay personas que aún siguen mostrando apatía ante esta situación. Por lo tanto, estos mensajes cambian la conducta en las sociedades, así como en algunos casos influye para bien para concientizar personas y evitar que por medio de la violencia se llegue de pronto a una catástrofe. En otros casos, este influye negativamente, pues la sociedad está saturada de diferentes medios comunicativos que muestran la información a su conveniencia, generando interpretaciones confusas de las situaciones, normalizando que vivamos en un mundo de guerras, inseguridad, robos, secuestros, asesinatos, y esto hace que quieran apropiarse de situaciones repitiendo patrones de conducta violenta que poco a poco genere en la sociedad pensamientos de ira. Es difícil generar de pronto un contradiscurso a todo esto, puesto que durante años la humanidad se ha visto inmersa en guerras, la tolerancia de las personas ya se terminó, sin embargo pensamos que se puede cambiar estos patrones de conducta si los mensajes que nos rodean dejan de verse como incentivos y consecuencias para convertirse en oportunidades de cambio. Sacar por completo esos mensajes de pensamiento de ira hacia otras personas. Esto podría cambiar la forma, digamos, en que se actúa, como actualmente pensamos. Como lo decíamos anteriormente, nosotros vivimos en un mundo de guerras, de intolerancia y también de medios comunicativos que quizás lo que hacen es llenarnos de información poco verdadera y con mucho amarillismo. Con esto concluimos nuestros discursos analíticos y agradecemos su atención.